Los vídeos de libertad financiera no te dicen toda la historia, es decir, son muy generales. El problema que yo veo en estos vídeos es que no son muy personalizados, no dicen qué tienes tú que hacer en tu situación personal para conseguir libertad financiera. Y por eso en el vídeo de hoy vamos a tratar de cuánto dinero debes ahorrar o invertir para poder conseguir esta libertad financiera, qué plan de acción yo te recomendaría seguir y cuánto tiempo, teniendo en cuenta un par de estimaciones, vas a tardar en conseguir esta libertad financiera. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría por favor pedirte que si este contenido te ayuda y te gusta, que le des al like y te suscribas al canal. Acabo de empezar este canal de YouTube y me ayudaría un montón. Muchas gracias. Antes de uno conseguir la libertad financiera, lo que tenemos que hacer es tener una meta, es decir, tenemos que tener una idea muy clara de qué cantidad de dinero necesitamos para poder vivir de nuestros ingresos pasivos. Y por eso vamos a usar dos reglas diferentes para calcular este número. La primera regla es la regla del 25. La regla del 25 es tan sencilla como multiplicar los gastos anuales que tenemos por 25. Es decir, el alquiler, la electricidad, el internet, la comida, etcétera, sumarlos todos mensualmente multiplicado por 12 y esto multiplicado por 25. Esto nos va a dar una estimación de cuánto dinero tenemos que tener en un fondo indexado para poder vivir de nuestros ingresos pasivos. Aún así, esta regla tiene un problema y es que no tiene en cuenta la inflación que va creciendo anualmente. Y por eso vamos a hablar de la siguiente regla. La segunda regla de la que vamos a hablar hoy es la regla del 4%. Esta regla dice que podemos sacar un 4% de nuestro capital y que aún así este siga creciendo en nuestras inversiones anualmente. Es decir, el dinero que tenemos invertido en fondos indexados podemos sacar un 4% de este y que aún así este siga creciendo a lo largo del tiempo. Y con eso hemos hablado de las dos reglas que vamos a usar para poder calcular cuánto dinero tú necesitas para poder conseguir la libertad financiera que tanto ansias. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar de diferentes casuísticas y de cuánto dinero necesitarías teniendo en cuenta tres situaciones, teniendo 1.000, 1.500 y 3.000 euros mensuales. Entonces, la pregunta que tú tienes quizá es, ¿por qué has usado estos números en concreto? ¿Por qué no los números que yo tengo? Pues como no conozco tu casuística en concreto, te estoy dando ejemplos teniendo en cuenta las medias o el promedio que he leído por internet que cuesta vivir actualmente en España. Esto depende mucho de la ciudad en la que tú vives, etcétera, como Barcelona, Madrid, Sevilla. Uno paga un alquiler muy diferente dependiendo de los metros cuadrados que uno tenga, la localización de su piso, si comparte o no, etcétera. Entonces, en muchas páginas web se estima que nosotros, los españoles, gastamos alrededor de 1.000 a 1.500 euros mensuales, pero por eso he hecho tres casuísticas que tú vas a ver muy claramente cómo usar las reglas que hemos hablado antes para aplicarlas a tu caso en concreto. Ahora que hemos aclarado de dónde vienen estas casuísticas, vamos a calcular juntos cuánto dinero necesitas para poder conseguir esta libertad financiera dependiendo de cuánto dinero necesitas al mes. En el primer caso vamos a hablar de 1.000 euros mensuales que multiplicado por 12 son 12.000 euros. Estos son nuestros gastos anuales que multiplicados por 25 dan un total de 300.000 euros que uno tendría que tener invertidos en fondos indexados. El segundo caso hablábamos de 1.500 euros al mes que multiplicados por 12 estamos hablando de un total de 18.000 euros al año que multiplicados por 25 estamos hablando de alrededor 450.000 euros en fondos indexados. Y en el tercer caso, de 3.000 euros al mes, multiplicados por 12, estamos hablando de 36.000 euros anuales, que multiplicados por 25 son 900.000 euros. Estos son los totales que uno tendría que tener invertidos en fondos indexados para poder vivir totalmente pasivamente de sus beneficios, es decir, no tener que trabajar ni un día más de tu vida. Aún así, estos números pueden parecer muy altos y por eso vamos a hablar de las casuísticas teniendo en cuenta de qué fondo indexado tú eliges y cuánto tiempo vas a tardar en conseguir esta cantidad de dinero en estos fondos indexados. Ahora somos conscientes de cuánto dinero necesitamos para poder jubilarnos temprano, es decir, conseguir esta libertad financiera. Pero la pregunta es, ¿qué plan de acción debemos seguir? Es decir, ¿qué fondo indexado tenemos que escoger? Yo personalmente elijo el SP500. Estas son las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos y los últimos 60 años ha dado un rendimiento anual de un 10 a un 12%. Aún así, uno lo que tiene que tener en cuenta es que uno no gana un 12% anual.
Como veis en pantalla, la gráfica, hay años que suben y hay años que bajan. O, por ejemplo, en la crisis del 2008 hubo una bajada bastante significativa o después del COVID. Aún así, lo que uno puede ver es que la tendencia a largo plazo es alcista, es decir, es siempre positiva. Ya que la economía crece, estas 500 empresas siguen creciendo. Entonces, uno puede tener en cuenta que va a ganar alrededor de un 10 a un 12% anual si uno sigue invirtiendo y hace el coste promedio dentro de este fondo indexado en concreto. Hay muchas calculadoras online y tú mismo puedes hacer estos cálculos. Te voy a dejar una calculadora en la descripción para que la puedas usar tú mismo por tu caso en concreto. Aún así, he usado una calculadora del SP500 calculando que invertimos 400 euros al mes y que ganamos un 11% anual. Esto está, digamos, en el promedio de 10 y 12 que hablamos antes del SP500. En el caso de 1.000 euros, es decir, 12.000 al año y 300.000 en total en fondos indexados, tardaríamos 18 años en llegar a esta cantidad. En el rango medio del que hablamos de 1.500 al mes, estamos hablando de un total de 22 años para poder llegar a esta cantidad en fondos indexados. Y un rango alto, es decir, los 3.000 al mes, estamos hablando de 28 años. Aún así, estos cálculos están basados en, como he dicho, 400 euros al mes, pero empezando de cero. Esto lo que quiere decir es que si tú inviertes una cantidad más alta de esto o empiezas ya con un balance más alto, es decir, no empiezas de cero, estos números quizá son un poco más altos de lo que te va a tener o de lo que va a ser tu caso en concreto. Aún así, como he dicho, os dejo la calculadora en la descripción para que la podáis usar para calcular vuestro caso en concreto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado y os ha parecido interesante, por favor darle a like y suscribiros, que ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.